El sol de la tarde pintaba de oro las montañas de Chihuahua cuando Aurelio Mendoza detuvo su caballo frente a la cantina El Coyote Herido. El pueblo de San Jerónimo era apenas un puñado de casas de adobe desperdigadas como dados sobre la tierra seca, pero la cantina siempre tenía clientes. Hombres que bebían para olvidar, para celebrar, o simplemente porque no tenían otro lugar donde ir. Aurelio no era diferente, aunque él bebía en silencio. A los 42 años, llevaba en el rostro las cicatrices de una vida dura, una línea que le cruzaba la mejilla izquierda, cortesía de un cuchillo en Sonora, las arrugas profundas alrededor de los ojos, talladas por años de sol del desierto, y esa mirada que había visto demasiado como para sorprenderse por algo. «Whisky», murmuró al cantinero, un hombre gordo llamado Pancho que conocía a todos los borrachos del pueblo por su nombre y su tragedia. «¿El de siempre, Aurelio?» «El que tengas». Mientras esperaba, escuchó una voz quebrada desde el rincón más oscuro de la cantina. Era Tomás Herrera, un hombre que había conocido mejores días. Su sombrero descolorido y su camisa manchada de sudor contaban la historia de alguien que había caído muy bajo. «Por favor, patrón, necesito el dinero», suplicaba Tomás a un hombre bien vestido que Aurelio reconoció como don Ricardo Villalobos, el dueño de la tienda más grande del pueblo. «Ya te dije que no tengo trabajo para ti, Tomás. Llegas borracho, no sirves para nada». «Tengo algo que puede interesarle», dijo Tomás, bajando la voz. Aurelio, sin quererlo, prestó atención. Había algo en el tono desesperado del hombre que le resultaba familiar. Él también había estado desesperado una vez. «¿Qué puedes tener tú que me interese?» «Mi hija. Esperanza. Tiene 18 años, es bonita, trabajadora. Puede cocinar, limpiar, hacer lo que usted necesite». El silencio se apoderó de la cantina. Hasta la música del viejo piano se detuvo. Aurelio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Estás hablando en serio?», preguntó don Ricardo, más curioso que escandalizado. «Necesito 50 pesos. Es mi única opción». Aurelio apuró su whisky de un trago. Conocía esa desesperación, esa sensación de no tener salida. Pero lo que Tomás estaba proponiendo era algo que cruzaba una línea que no debería cruzarse. «Yo te doy 100», dijo una voz ronca desde la barra. Todos se voltearon hacia Aurelio. Él no había planeado hablar, pero las palabras salieron solas. «¿Qué dijiste?», preguntó Tomás, con los ojos brillando por la esperanza y el alcohol. «100 pesos. Pero la muchacha viene conmigo ahora mismo». Don Ricardo se rió entre dientes. «Mira nada más, el vaquero solitario quiere compañía». Aurelio lo miró con esos ojos que habían visto hombres morir. «¿Tienes algo que decir, Ricardo?». El comerciante bajó la mirada y se concentró en su bebida. Tomás se acercó a Aurelio con pasos vacilantes. «¿Habla en serio, señor? ¿100 pesos?» Habló en serio. «Pero que quede claro, cuando el dinero cambie de manos, ella ya no es tu hija. No vuelvas a buscarla, no preguntes por ella. ¿Entendido?». La dureza en la voz de Aurelio no dejaba lugar a dudas. Tomás asintió rápidamente. «Sí, señor». «Entendido. Entonces llévame con ella». Caminaron por las calles polvorientas de San Jerónimo mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. La casa de Tomás era una construcción humilde de adobe con un techo de lámina oxidada. Aurelio podía escuchar voces adentro, una mujer llorando y una voz joven que trataba de calmarla. «Esperanza», gritó Tomás antes de entrar. «Ven acá». La puerta se abrió y apareció una muchacha que hizo que Aurelio sintiera un nudo en la garganta. No era solo su belleza, aunque era innegable, cabello negro como la noche, ojos del color del café, piel morena que brillaba a la luz del atardecer. Era algo más. Había una dignidad en la forma en que se mantenía erguida, una fortaleza silenciosa que le recordó a alguien que había conocido hace mucho tiempo. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Esperanza, mirando con curiosidad a Aurelio. Este señor te va a cuidar de ahora en adelante».
La confusión en el rostro de la muchacha se transformó lentamente en horror mientras su padre le explicaba la situación. Su madre, una mujer demacrada por años de penurias, lloraba en silencio desde la puerta. ¿Me estás vendiendo?, preguntó Esperanza, con una voz que temblaba pero no se quebraba. Es por nuestro bien, mija. Este señor tiene dinero, puede darte una vida mejor. Aurelio observó la escena sintiendo un sabor amargo en la boca. Había hecho muchas cosas cuestionables en su vida, pero esto era diferente. Esto era personal. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a la muchacha. Esperanza Herrera. Esperanza, repitió él, como si estuviera probando el nombre. Recoge tus cosas. Nos vamos ahora. No tengo muchas cosas, respondió ella, con una dignidad que desarmó a Aurelio. Mientras Esperanza juntaba sus escasas pertenencias en un pequeño saco de tela, Aurelio le entregó los 100 pesos a Tomás. El hombre los tomó con manos temblorosas. Cuídela bien, señor. Es una buena muchacha. Ya no es tu problema, respondió Aurelio secamente. Cuando Esperanza salió de la casa, cargando su saco y abrazando a su madre por última vez, Aurelio se dio cuenta de que acababa de cambiar 2 vidas para siempre. La suya y la de ella. Vámonos, le dijo, ofreciéndole la mano para ayudarla a subir a su caballo. Ella lo miró a los ojos por primera vez. Había miedo ahí, pero también algo más. Una pregunta silenciosa: ¿qué clase de hombre eres? ¿A dónde vamos?, preguntó mientras se acomodaba detrás de él en la silla. A casa, respondió Aurelio, aunque no estaba seguro de qué significaba esa palabra para él. Mientras se alejaban de San Jerónimo, con las estrellas comenzando a aparecer en el cielo del desierto, Aurelio se preguntó qué había hecho. Había vivido solo durante 15 años, desde que perdió a su familia en un incendio que aún lo perseguía en sus pesadillas. Había elegido la soledad porque era más fácil que arriesgarse a volver a perder a alguien. Pero ahora, con Esperanza aferrada a su espalda mientras cabalgaban hacia su rancho, sintió algo que había enterrado muy profundo, la posibilidad de que la vida pudiera ser algo más que sobrevivir. ¿Cómo se llama usted?, preguntó ella después de un largo silencio. Aurelio Mendoza. Señor Mendoza, dijo ella, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que lo hizo sentir más humano de lo que se había sentido en años. El rancho de Aurelio apareció en la distancia como una isla en el océano del desierto. No era mucho, una casa de adobe, un establo, algunos corrales. Pero era suyo, y había trabajado duro para construirlo. Esto es, dijo mientras desmontaba y la ayudaba a bajar del caballo. Esperanza miró alrededor, evaluando su nueva realidad. La casa era limpia pero espartana, con muebles sencillos y pocas comodidades. Se podía ver que era el hogar de un hombre que había aprendido a vivir con lo mínimo. ¿Dónde voy a dormir?, preguntó ella. La pregunta lo tomó por sorpresa. En toda su planificación impulsiva, no había pensado en los detalles prácticos. Hay un cuarto al fondo, dijo, señalando hacia una puerta cerrada. Bueno, ahora es tuyo. Esperanza caminó hacia la puerta y la abrió. El cuarto era pequeño pero limpio, con una cama sencilla y una ventana que daba al desierto. Había algo en la habitación que le dijo que una vez había sido especial para alguien. ¿De quién era este cuarto?, preguntó. Aurelio se quedó callado por un momento largo. De mi hija, dijo finalmente. Murió hace 15 años. Esperanza se volteó hacia él, y por primera vez vio algo más que dureza en sus ojos. Vio dolor, una herida que nunca había sanado. Lo siento, murmuró. No es tu culpa, respondió él. Nada de esto es tu culpa. Esas palabras flotaron en el aire entre ellos como una promesa no pronunciada. Esperanza sintió que, por primera vez desde que había dejado la casa de su padre, podía respirar. ¿Qué espera de mí?, preguntó ella. Aurelio la miró durante un largo momento, como si él mismo estuviera tratando de entender la respuesta. No lo sé, admitió. Pero no tienes que tener miedo. No voy a hacerte daño. Era una promesa simple, pero viniendo de él, sonaba sólida como una roca.
Esa noche, mientras Esperanza se acostaba en la cama que había pertenecido a una niña que nunca conocería, y Aurelio se quedaba despierto en la sala mirando las estrellas a través de la ventana, ambos se dieron cuenta de que habían cruzado un umbral del cual no había regreso. El vaquero solitario ya no estaba solo, y la muchacha vendida por whisky había encontrado algo que no esperaba, un hogar donde nadie la juzgaría por los pecados de su padre. Los primeros rayos del sol del desierto de Chihuahua despertaron a Esperanza con su calor penetrante. Por un momento, se sintió desorientada, hasta que los eventos de la noche anterior volvieron a su memoria como un río que rompe su presa. Se incorporó lentamente, observando el cuarto que ahora era suyo, y notó detalles que la oscuridad había ocultado, una pequeña cruz de madera en la pared, un cajón entreabierto que contenía algunos juguetes infantiles. Y en la ventana, una maceta con una planta seca que alguien había abandonado hace mucho tiempo. Desde la cocina llegaba el aroma del café y el sonido de platos moviéndose. Esperanza se vistió rápidamente y salió del cuarto, encontrando a Aurelio de pie junto a la estufa, preparando el desayuno con movimientos precisos y económicos. «Buenos días», murmuró ella. Aurelio se volteó, y ella notó que tenía ojeras profundas. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Sí, gracias», mintió ella. Había pasado la mayor parte de la noche despierta, tratando de procesar su nueva realidad. «Hay café. Y estoy haciendo huevos con frijoles. ¿Puedo ayudar?» Aurelio la miró con curiosidad. «¿Sabes cocinar?» «Mi madre me enseñó antes de enfermarse». «Entonces puedes hacerte cargo de las tortillas». Trabajaron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Había algo reconfortante en la rutina doméstica, en el acto simple de preparar comida juntos. Esperanza notó que Aurelio cocinaba con cuidado, como si estuviera acostumbrado a cuidar cada grano de sal, cada gota de aceite. «¿Desde cuando vives solo?», preguntó ella mientras extendía las tortillas. 15 años, respondió él sin levantar la vista de los huevos. «¿Nunca has pensado en casarte de nuevo?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Dejó la espátula y la miró. «¿Por qué preguntas eso?» «Solo, curiosidad. Es una casa muy solitaria para un hombre solo». «Me acostumbré a la soledad», dijo él, pero había algo en su voz que sugería que no era completamente cierto. Desayunaron en el pequeño comedor, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas. Esperanza observó a Aurelio mientras comía, notando la precisión de sus movimientos, la forma en que masticaba lentamente, como si estuviera saboreando no solo la comida sino el momento. «¿Qué haces para vivir?», preguntó ella. «Tengo ganado. No mucho, pero suficiente. También entreno caballos para otros rancheros». «¿Puedo verlos?». Por primera vez desde que la había conocido, Aurelio sonrió ligeramente. «Claro». Salieron al aire libre, donde el sol ya estaba alto y el calor comenzaba a ser intenso. El rancho de Aurelio era modesto pero bien cuidado. Había cerca de 20 cabezas de ganado pastando en un corral cercano, y en los establos, Esperanza pudo ver varios caballos que relincharon suavemente al ver a Aurelio. «Este es Trueno», dijo él, acercándose a un caballo negro con manchas blancas. «Lo estoy entrenando para don Miguel Sandoval. Es un animal inteligente, pero testarudo». Esperanza extendió la mano hacia el caballo, que la olfateó con curiosidad antes de permitir que lo acariciara. «Es hermoso», murmuró. «¿Sabes montar?» «Un poco. Mi abuelo tenía un caballo viejo cuando era niña». «Te voy a enseñar bien», dijo Aurelio, y había algo en la promesa que la hizo sentir que estaba siendo incluida en algo importante. Pasaron la mañana con los caballos. Aurelio era un maestro paciente, mostrándole a Esperanza cómo acercarse a los animales, cómo leer su lenguaje corporal, cómo ganarse su confianza. Ella era una estudiante ávida, absorbiéndolo todo con la intensidad de alguien que había encontrado algo que la fascinaba. «Los caballos son como las personas», explicó Aurelio mientras ajustaba la postura de Esperanza en la silla. «Si les tienes miedo, lo sienten. Si no los respetas, no te van a respetar. Pero si les demuestras que puedes ser su compañero, te darán todo lo que tienen».
¿Es así como ves a las personas?, preguntó ella. Aurelio se quedó quieto por un momento. No he conocido a muchas personas que valgan la pena, dijo finalmente. ¿Y yo? La pregunta quedó flotando en el aire como el polvo que levantaban los cascos de los caballos. Aurelio no respondió inmediatamente, pero la forma en que la miró le dijo a Esperanza que había tocado algo profundo. Todavía no lo sé, admitió él. Era una respuesta honesta, y Esperanza la valoró más que cualquier cumplido vacío. Al mediodía, el calor del desierto se volvió insoportable, y regresaron a la casa. Esperanza se ofreció a preparar la comida, y Aurelio aceptó, instalándose en la mesa con algunos papeles que parecían ser cuentas del rancho. Mientras cocinaba, Esperanza observó disimuladamente la casa. Era el hogar de un hombre que había aprendido a vivir con lo esencial, pero había detalles que revelaban un pasado diferente, una fotografía en la repisa de la chimenea que había sido volteada boca abajo, algunos libros en un estante que estaban cubiertos de polvo, y en el corredor, marcas en la pared que parecían medir el crecimiento de un niño. ¿Cómo se llamaba tu hija?, preguntó mientras servía los platos. Aurelio levantó la vista de sus papeles, y por un momento, pareció que no iba a responder. Carmen, dijo finalmente. Se llamaba Carmen. ¿Cuántos años tenía? 7, su voz se quebró ligeramente. Tenía 7 años. Esperanza sintió una punzada en el corazón. Había algo en la forma en que Aurelio pronunció el nombre de su hija que le dijo que el dolor seguía siendo fresco después de 15 años. ¿Y tu esposa? Elena, dijo él, y esta vez su voz fue apenas un susurro. Elena tenía 28 años. ¿Cómo? Incendio, la interrumpió él. Yo estaba en el pueblo comprando provisiones. Cuando regresé, la casa estaba en llamas. Los vecinos trataron de ayudar, pero no pudieron sacarlas a tiempo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor y culpa. Esperanza se sentó frente a él y sin pensarlo, extendió la mano y tocó la suya. No fue tu culpa, dijo suavemente. Aurelio miró sus manos unidas, y por un momento, no las separó. Si hubiera estado aquí. No puedes vivir con los si hubiera, dijo ella. Mi madre siempre decía que los si hubiera son los fantasmas que nos impiden vivir. Tu madre es una mujer sabia. Era, corrigió Esperanza. Murió el año pasado. De tuberculosis. Ahora fue el turno de Aurelio de ofrecer consuelo. Apretó suavemente la mano de ella. Lo siento. Es por eso que mi padre comenzó a beber tanto, continuó ella. Después de que murió mamá, no pudo soportar el dolor. Yo traté de cuidarlo, pero él te vendió por una botella de whisky. Las palabras eran duras, pero no había juicio en la voz de Aurelio. Solo comprensión. Sí, susurró ella. Me vendió. ¿Lo odias? Esperanza pensó en la pregunta por un largo momento. No, dijo finalmente. Estoy enojada con él, dolida, pero no lo odio. El dolor hace que las personas hagan cosas terribles. ¿Incluso comprarte? Incluso eso. Aurelio la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿No me tienes miedo?, preguntó él. ¿Debería tenerte miedo? La mayoría de las personas me tienen miedo. ¿Por qué? Porque he hecho cosas que no estoy orgulloso de haber hecho. ¿Cómo qué? Aurelio retiró su mano y se recostó en la silla. Antes de tener mi familia, antes de establecerme aquí, yo era diferente. Más joven, más angry, más peligroso. ¿Qué hacías? Trabajaba para personas que no hacían preguntas sobre métodos, solo sobre resultados. Esperanza entendió sin que él tuviera que explicar más. Había conocido hombres así en San Jerónimo, hombres que vivían en los márgenes de la ley. ¿Pero cambiaste? Elena me cambió. Carmen me cambió. El amor me cambió. ¿Y después del incendio? Después del incendio, me convertí en algo peor de lo que había sido antes. Pasé 5 años buscando venganza, tratando de encontrar a alguien a quien culpar.
Maté a 3 hombres que no tenían nada que ver con lo que pasó, solo porque necesitaba que alguien pagara. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo profundo. Esperanza sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era algo más complejo. ¿Y después? Después me cansé. Me cansé de la violencia, de la rabia, de cargar con tanto odio. Así que vine aquí, compré esta tierra, y traté de construir algo nuevo. ¿Funcionó? Hasta ayer, pensé que sí. ¿Qué cambió ayer? Aurelio la miró directamente a los ojos. Tú cambiaste todo. La intensidad en su voz la hizo sonrojar. Había algo en la forma en que la miraba que la hizo sentir vista, realmente vista, por primera vez en su vida. ¿Por qué me compraste?, preguntó ella. No lo sé, admitió él. Algo en la forma en que tu padre te estaba vendiendo, me recordó a mi propia hija. La forma en que alguien podría haberla tratado si yo no hubiera estado ahí para protegerla. ¿Entonces me compraste por pena? No, dijo él rápidamente. Te compré porque no podía permitir que nadie más lo hiciera. Era una respuesta extraña, pero Esperanza entendió. Había algo protector en la forma en que Aurelio la miraba, algo que le decía que, independientemente de las circunstancias de cómo había llegado ahí, él no la veía como una posesión. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó ella. No lo sé, admitió él. Nunca he estado en esta situación antes. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Esperabas que nosotros? La pregunta quedó sin terminar, pero ambos sabían lo que estaba preguntando. No, dijo él firmemente. No espero nada de ti que no quieras dar. Cuando te compré, no estaba pensando en eso. Estaba pensando en salvarte. ¿Salvarme de qué? De lo que sea que don Ricardo o cualquier otro hombre hubiera hecho contigo. Esperanza sintió una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Por verme como una persona, no como una cosa. La tarde la pasaron trabajando juntos en el rancho. Aurelio le enseñó a Esperanza cómo cuidar a los caballos, cómo reparar las cercas, cómo leer las señales del clima en el desierto. Ella era una estudiante eager, absorbiéndolo todo con la intensidad de alguien que había encontrado un propósito. Cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron en el porche de la casa, compartiendo una cena simple mientras observaban las estrellas aparecer en el cielo del desierto. ¿Alguna vez has estado fuera de Chihuahua?, preguntó Aurelio. No. Nunca he estado más lejos de San Jerónimo que el pueblo de al lado. ¿Te gustaría viajar? ¿A dónde? No lo sé. A las montañas, tal vez. O al océano. ¿Tú has visto el océano? Una vez. Cuando era joven. Es imposible de describir. ¿Me llevarías algún día? La pregunta lo tomó por sorpresa. Había algo en la forma en que ella lo preguntó, con esperanza pero sin exigencia, que lo desarmó. Sí, dijo él. Algún día te llevaré a ver el océano. Era una promesa simple, pero para Esperanza, sonó como la primera promesa real que alguien le había hecho en mucho tiempo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Esperanza se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. Por primera vez en meses, se sentía segura. No solo físicamente segura, sino emocionalmente protegida. Aurelio era un hombre complejo, con un pasado oscuro y heridas profundas, pero había algo en el que le decía que podía confiar. Desde su cuarto, podía escuchar los sonidos nocturnos del desierto, el aullido distante de los coyotes, el viento silbando entre las rocas, el ruido suave de los caballos moviéndose en sus establos. Pero también podía escuchar algo más, los pasos de Aurelio en la sala, caminando de un lado a otro, como si él también estuviera luchando con pensamientos que no lo dejaban dormir. Se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta de su cuarto. A través de la pequeña abertura, podía ver a Aurelio de pie junto a la ventana, mirando hacia el desierto con una expresión que no había visto antes. Había algo vulnerable en su postura, algo que le dijo que el hombre duro que había conocido era solo una parte de quien realmente era. Aurelio,
murmuró suavemente. Él se volteó, sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Solo, no puedes dormir? Nunca he sido bueno para dormir, admitió él. ¿Por las pesadillas? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo podía ella saber eso? Sí, dijo finalmente. Por las pesadillas. Yo también tengo pesadillas, dijo ella, saliendo completamente de su cuarto. Desde que murió mamá. Sueño que la estoy perdiendo una y otra vez. ¿Qué haces cuando no puedes dormir? Antes, solía salir al patio y mirar las estrellas. Mamá me enseñó los nombres de algunas constelaciones. ¿Quieres salir?, preguntó él. ¿Contigo? Sí. Salieron al porche, donde el aire nocturno del desierto era fresco y limpio. Esperanza señaló hacia el cielo. ¿Ves esas 3 estrellas en línea? Es el cinturón de Orión. Y esa estrella brillante de ahí es Sirio. Aurelio siguió la dirección de su dedo, y por primera vez en años, realmente miró las estrellas en lugar de simplemente verlas. ¿Cómo sabes tanto sobre las estrellas? Mi abuelo era arriero. Viajaba de noche por el desierto y se guiaba por las estrellas. Me enseñó lo que él sabía. ¿Él también está muerto? Sí. Murió cuando yo tenía 12 años. ¿Has perdido a mucha gente? Sí. Pero he aprendido que la muerte no es el final de las personas que amamos. Siguen viviendo en los recuerdos, en las cosas que nos enseñaron. Aurelio la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Cómo puedes ser tan sabia? Eres tan joven. El dolor te hace crecer rápido, dijo ella simplemente. Se quedaron en silencio por un largo momento, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Finalmente, Aurelio habló. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por recordarme que todavía hay belleza en el mundo. Era una declaración simple, pero cargada de significado. Esperanza sintió que algo se movía en su corazón, algo que no había sentido nunca antes. ¿Aurelio? Sí. ¿Crees que las personas pueden cambiar? ¿Realmente cambiar? ¿Por qué preguntas eso? Porque siento que yo estoy cambiando. Desde que llegué aquí, siento que estoy convirtiéndome en alguien diferente. ¿En quién te estás convirtiendo? En alguien que no tiene miedo, dijo ella. En alguien que puede mirar al futuro sin terror. ¿Y eso es bueno? Sí, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Eso es muy bueno. Esa noche, ambos lograron dormir mejor de lo que habían dormido en meses. Esperanza se durmió pensando en las estrellas y en la promesa de ver el océano. Aurelio se durmió pensando en la sonrisa de una muchacha que había llegado a su vida de la forma más inesperada. Ninguno de los dos se daba cuenta de que estaban empezando a sanar heridas que habían creído permanentes. 3 semanas habían pasado desde que Esperanza llegó al rancho de Aurelio, y la vida había encontrado un ritmo que ninguno de los dos había esperado. Las mañanas comenzaban con el café compartido en silencio, un silencio que ya no era incómodo sino compañero. Esperanza había aprendido que Aurelio era un hombre de pocas palabras pero muchas acciones, y él había descubierto que ella tenía una fortaleza interior que rivalizaba con la de cualquier vaquero que hubiera conocido. El día comenzó como tantos otros, con Esperanza ayudando a Aurelio con los caballos. Había progresado rápidamente en su aprendizaje, y ahora podía montar con confianza y ayudar con el entrenamiento de los animales más dóciles. Pero ese día, algo era diferente. Aurelio parecía tenso, mirando frecuentemente hacia el camino que llevaba al pueblo. ¿Qué pasa?, preguntó Esperanza mientras cepillaba a Trueno. Viene alguien, dijo él, señalando hacia una nube de polvo en la distancia. Esperanza siguió su mirada y vio a un jinete acercándose al rancho. Su corazón se aceleró. En las 3 semanas que había estado allí, nadie había venido a visitarlos. ¿Esperas a alguien? No, respondió Aurelio, y había algo en su voz que la puso en alerta. El jinete se acercó lo suficiente como para ser reconocido, y Esperanza sintió que se le helaba la sangre.
Era Joaquín Morales, uno de los hombres más peligrosos de la región, conocido por sus negocios turbios y su temperamento violento. «Quédate detrás de mí», murmuró Aurelio. Joaquín detuvo su caballo frente a la casa y desmontó con la arrogancia de alguien que estaba acostumbrado a que le tuvieran miedo. «Aurelio Mendoza», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He venido a hablar contigo». «Joaquín», respondió Aurelio, manteniéndose entre el visitante y Esperanza. «¿Qué te trae por aquí?» «He escuchado rumores interesantes en el pueblo», dijo Joaquín, paseando su mirada por el rancho. «Dicen que compraste algo muy valioso a Tomás Herrera». Esperanza sintió un nudo en el estómago. Sabía exactamente a qué se refería. «No sé de qué hablas», respondió Aurelio con voz neutral. «Claro que sabes», dijo Joaquín, y su mirada se posó en Esperanza. «Una muchacha muy bonita. Dicen que pagaste 100 pesos por ella». «¿Y qué si lo hice?» «Bueno, resulta que yo también estaba interesado en hacer negocios con Tomás. Pero cuando llegué, me dijeron que ya era demasiado tarde. Que tú te habías adelantado». Aurelio no respondió, pero Esperanza pudo ver cómo se tensaban los músculos de su espalda. «Así que vengo a hacerte una propuesta», continuó Joaquín. «Te doy 200 pesos por ella. Es una ganancia considerable para ti». «No está en venta», dijo Aurelio firmemente. «Todo está en venta, amigo. Es solo cuestión de encontrar el precio correcto». «Ya te dije que no». La sonrisa de Joaquín se desvaneció. «Aurelio, no creo que me estés escuchando bien. No es una petición». «Y yo no creo que tú me estés escuchando a mí», respondió Aurelio, y había algo en su voz que Esperanza no había escuchado antes. Algo frío y peligroso. La respuesta es no. Joaquín se acercó un paso más, y Esperanza notó que su mano derecha se movía hacia la pistola que llevaba en el cinturón. «Mira, Aurelio, sé que has estado jugando a ser un hombre respetable estos últimos años, pero ambos sabemos quién eres realmente. Ambos sabemos las cosas que has hecho. Así que no me hagas recordarte porque la gente solía temer tu nombre». ¿Es una amenaza? Es una realidad. El silencio que siguió fue tenso, cargado de una violencia que amenazaba con estallar en cualquier momento. Esperanza contuvo la respiración, sabiendo que estaba presenciando algo que podría cambiar sus vidas para siempre. «Joaquín», dijo Aurelio finalmente, con una voz que era peligrosamente calmada. «Tienes 10 segundos para subir a tu caballo y largarte de mi propiedad». «¿O qué? ¿O vas a recordar por qué la gente solía temer mi nombre?»